Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Quiero invitarle en este día, vamos a estar buscando en el libro del profeta Joel. Joel está después de Daniel. Por allí, por Daniel Oseas, usted se puede ir ubicando. Joel capítulo 2. Es un libro muy corto en el cual podemos hacer lectura, solamente tiene 3 capítulos. Lo podemos leer de manera completa en casa, lo podemos hacer. En este día vamos a estar mirando Joel capítulo 2, versículo 12 en adelante. Tenemos un Dios de misericordia, amén. Y vamos a leer la palabra. Si usted lo encontró, puede decir amén. Qué bueno es el Señor. Leemos también allí desde casa o desde el lugar donde usted se encuentra. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Dice el versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Vamos a orar en este día dando gracias a Dios porque hoy podemos escuchar su palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, en este día te damos gracias. Gracias, Dios, porque grande es tu misericordia, tu bondad es infinita, Señor. Hoy hemos leído tu palabra y te pedimos en este día, precioso Espíritu Santo, sea usted hablando a nuestra vida conforme a su voluntad, Dios. Hoy oramos, Señor, para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Gracias te damos en este día. Gracias, Espíritu Santo, porque creemos que donde usted está hay libertad. Creemos, Señor, la palabra que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es nuestro Dios. Y miramos la vida del profeta Joel. Fue un profeta de Judá o reino del sur. Después de Salomón, toda la nación de Israel se dividió en 2 grandes reinos. El reino del norte, compuesto por 10 de las tribus de Jacob, y está allí el reino del sur. Entonces vemos que Joel hace un llamado al pueblo para que se volviera a Dios antes que viniera un juicio enorme, antes que viniera un juicio mayor. Y cuando leemos desde el capítulo 1 de Joel, encontramos que hay una plaga, hay una devastación, hay una tremenda situación que viene sobre Israel. Habla de la devastación de la tierra por la langosta. Y miramos que Dios juzga, y lo que está ocurriendo allí es que Dios está trayendo juicio
a causa del pecado. Y Dios juzga a las personas ciertamente por sus pecados, pero tenemos un Dios que es un Dios de misericordia. Dios es misericordioso con aquellos que nos volvemos a Él de todo nuestro corazón, y Él está dispuesto a ofrecernos vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces miramos que cuando hablamos de la misericordia, podemos decir que es un atributo, una cualidad de nuestro Dios, y la misericordia de Dios se manifiesta de muchas formas con el necesitado, con el que está en sufrimiento, pero también vemos que la misericordia está muy cerca del perdón de pecados, y vemos que Dios manifiesta su grande misericordia dando perdón y trayendo reconciliación. Entonces miramos que Dios está dispuesto, y la misericordia es tan grande. Usted y yo podemos gozar no solo de la misericordia, sino que podemos experimentar su gracia, ese favor, el amor de Dios, porque tenemos un Dios bueno, misericordioso y compasivo. Y podemos ver en Joel capítulo 1, versículo 3, vamos a estar allí tratando de abarcar todo el mensaje que nos entrega Dios por medio del profeta Joel, y dice en el capítulo 1, verso 3: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Verso 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Qué tremendo. Y Dios hacía el llamado a los padres primeramente. Había una responsabilidad, y era que los padres transmitieran la historia a sus hijos. Israel fue un gran ejemplo. Israel sigue siendo un ejemplo para nosotros. Un pueblo que Dios llamó. Un pueblo que podemos aprender de ellos. Muchos tuvieron tropiezos, fracasos, pero vemos también alrededor de la historia de Israel un pueblo que halló gracia, un pueblo que Dios amó. Dios manifiesta de continuo su amor hacia la nación de Israel, y era obligación de los padres anunciar los hechos del Señor. Y miramos que el pecado trajo un juicio tremendo. Dice la Escritura que la plaga de la langosta es muy destructiva. La langosta se reúne en grandes cantidades. No hemos tenido de pronto la posibilidad de verlo, pero nosotros si nos documentamos un poco podemos ver que la langosta anda en grandes cantidades, son como enjambres y se vuelven, y cuando tocan tierra traen destrucción, desolan todo lo que ellos pueden llegar a tocar, y vemos que cuando pasan por un lugar devoran todo lo que está allí, devoran toda la vegetación, invaden todo a su paso. Y la langosta la podemos mirar como una gran sombra. Dice en el capítulo 2 del versículo 2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se entiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces, qué tremendo lo que estaba pasando, y Dios está trayendo un castigo a la nación a causa de su pecado. Y podemos resaltar en este día que alejados de Dios hay destrucción, pero cuando usted y yo nos volvemos al Dios Todopoderoso, vamos a tener esperanza. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, aquello que estaba dado para destrucción, Dios lo puede convertir en nuestra bendición. Entonces, y lo que está anunciando en el versículo 12, allí donde empezamos a hacer la lectura,
Dice el versículo 12, por eso pues ahora, dice Jehová, hay un consejo de Dios para nosotros. Era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Volvernos del pecado. Nosotros pecamos contra Dios. Nosotros, cuando estábamos en delitos, pecados, sobre nosotros había muerte, sobre nosotros no había esperanza, pero hay una palabra que nos da Dios y era convertíos a mí. Y Dios da la invitación a toda la humanidad. Por medio de Jesús, Dios da la oportunidad al ser humano de volverse en amistad con Dios. Por eso el mensaje, cuando escuchamos, cuando se inicia el ministerio de Juan el Bautista, las palabras que salían de Juan el Bautista era: convertíos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando inicia el ministerio de Jesús, cuando se da también, Jesús empieza a ser conocido públicamente. ¿Sabe cuál era la predicación de Jesús? Arrepentíos, convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que es necesario que el hombre, el ser humano, se vuelva a Dios para ver la bendición de Dios. Dios dijo al pueblo: vuélvanse a mí. Dios está diciendo al pueblo: vuélvanse a mí aún cuando hay tiempo. Es un día en el cual tenemos tiempo de volvernos al Señor. Ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. Nadie de los que estamos en este lugar o de los que estamos conectados podemos garantizar el día de mañana. Pero hoy, este día en el cual las misericordias de Dios se renuevan a nuestro favor, es un día en el cual Dios nos hace la invitación de volvernos a Él, donde aún hay tiempo. El tiempo estaba corriendo en contra de la nación de Israel y la devastación se aproximaba hacia toda esa población. Qué tremendo. Y lo que venía o lo que ellos experimentaron con la langosta no era comparado con el juicio de Dios que venía sobre ellos. Por eso Dios, por medio del profeta Joel, les está diciendo: ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. El tiempo corre para nosotros, y qué tremendo. El tiempo no se detiene. Usted y yo nos podemos detener, pero el tiempo avanza. Y debemos volvernos a Dios ahora que usted y yo podemos. Es un gran tiempo. Hoy es un día de salvación, y que nada en esta vida se pueda convertir en un obstáculo o en una excusa para no volvernos en amistad a nuestro Señor. Y era costumbre de los judíos rasgar sus vestidos en señal de dolor, de sufrimiento, de duelo, de amargura. Ellos expresaban su dolor y también su arrepentimiento al rasgar literalmente sus vestidos, sus ropas. Pero Dios no quería que ellos dieran esta demostración externa. Dios quería que el pueblo se arrepintiera de todo corazón, que el volverse a Dios fuera algo que naciera de lo más profundo de su interior. Dios no quiere un tipo de demostración física, y Jesús en diferentes ocasiones les llamaba la atención, porque muchos demudaban su rostro, muchos se afligían y muchos daban a conocer que ayunaban. Y
su apariencia cambiaba y no era solo lo externo, y Dios no quiere de pronto que sea lo externo, sino que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe? Dios dice la palabra que el corazón quebrantado, el corazón contrito, humillado, es mejor que miles de ofrendas u holocaustos. Y eso lo pudo comprender el rey David cuando reconoció su pecado delante de él. En el Salmo 51 podemos encontrar cuando el profeta Natán lo confronta su pecado, y él pudo entender que Dios no desprecia un corazón quebrantado. Y Dios le está diciendo al pueblo: rasgad vuestro corazón. ¿Sabe? Dios quería que tuviesen un corazón sensible, que les doliera haber pecado. Rasgad vuestro corazón requiere mucho esfuerzo, quebrantarse a sí mismo, negarse a sí mismo, reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios está dispuesto, dice el salmista, Dios sana a los quebrantados de corazón. Dios está dispuesto a vendar sus heridas. Entonces, dice el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Dios puede cambiar de un momento a otro su decisión. Venía un juicio para la nación, pero junto con ese juicio se manifestaba la misericordia, porque cuando hay pecado, Dios manifiesta su gracia y su favor. Dios le está diciendo al pueblo: viene devastación, viene juicio a causa de sus pecados, pero yo les recomiendo algo, y vuélvanse a mí. Era el consejo que estaba dando Dios, de volverse de todos sus pecados. Y Dios puede cambiar, Dios puede pasar de ese castigo, Dios puede pasar de ese juicio a proclamar y anunciar perdón de pecados y bendición. Y es lo que estamos mirando. Dice en el versículo 18. Yo quiero que usted y yo vayamos leyendo Joel capítulo 2, verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Venía algo, y es algo tremendo. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay esperanza de restauración. Y dice el versículo 18, Jehová solícito. Dios está ansioso. Dios está siempre dispuesto para usted y para mí. Dios está dispuesto, esperando que usted y yo nos volvamos. Y es el tiempo en el cual Dios ha señalado para que nos volvamos a Él. No es demasiado tarde. No debemos dejar pasar la oportunidad. Y si usted siente que se ha ido alejando poco a poco del Señor, es tiempo de regresar. Dios está diciendo: convertíos, cambia de dirección. Convertirse es como cambiar de rumbo, de dirección, dar un giro contrario por donde vamos. Entonces, si no hay arrepentimiento, y es lo que podemos encontrar en todo el libro de Joel, es si no hay arrepentimiento, va a venir el juicio. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, si nos volvemos a Dios y si Dios interviene en nuestra vida, el castigo, la desolación será cambiado por gozo. Es lo que Dios quiere. Sigue diciendo en el versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y los primeros versículos, incluso desde el capítulo 1 hasta el versículo 17, vemos que lo que estaba viviendo Israel a causa de su condición no era un futuro esperanzador.
Por eso Dios les está diciendo, vuélvanse a mí de todo corazón. Y cuando nos volvemos realmente a Dios, podemos experimentar de su paz, de su bendición, de todo lo que Él tiene reservado para nosotros. Y cuando hay una intervención de Dios, Él cambiará la tristeza en gozo. Y es lo que Dios quiere. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y nosotros hoy podemos creer esta palabra. Nosotros podemos aferrarnos a esta promesa. Y es que Dios está dispuesto a hacer cosas grandes a nuestro favor, a favor de nuestra familia. Pero cuando nos volvemos, cuando decidimos realmente caminar con Él, veremos que nuestra situación cambiará. Y es que después del paso de la langosta, sobre Israel vino hambre, sobre Israel vino destrucción. Había desolación en aquellas tierras, pero Dios estaba dispuesto a cambiar toda esa decisión. Esa hambre, la plaga, Dios quiere cambiarla en fiesta, en cosecha, en todo lo bueno. Dice el versículo 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy ¿quién? Estoy yo, dice Jehová, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y qué tremendo escuchar esta promesa, pero solo la alcanzan o solo la alcanzamos aquellos que verdaderamente decidimos volvernos al Señor. Dios está mostrando dos escenarios totalmente diferentes. Dios muestra que a causa de la iniquidad, del pecado, de todo el pecado que había hecho Israel, vino tristeza, temor, destrucción, hambre, escasez, vergüenza. Pero Dios estaba dispuesto a cambiar todo aquello, porque Dios dice: yo soy Jehová vuestro Dios, que estoy en medio. Porque cuando hacemos de Dios el centro de nuestra vida, cuando le decimos a Dios que sea Él quien gobierne nuestra vida, toda aquella destrucción, toda desesperanza, toda tristeza será quitada de en medio de nosotros. Dios estará dispuesto a traer restitución. Dice en el versículo 25 que Él está dispuesto a restituir los años que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, todo aquello que había venido, Dios estaba dispuesto a traer restitución, retribución, porque sabe, muchas veces el enemigo quiere que usted y yo quedemos allí, que en ningún momento reconozcamos nuestra condición y que pasen los años sobre nosotros y nunca veamos el bien del Señor, porque para usted y yo ver el bien de Jehová tenemos que volvernos a Él con todo nuestro corazón. Todos anhelamos ser bendecidos, y el anhelo ardiente del Señor es que Él quiere enviar bendición, porque Dios está solícito, dice en el versículo 18, por usted y por mí, por su pueblo. Pero hay algo que nos compete a nosotros, y es volvernos a Él. Dios está allí con sus brazos abiertos. Dios quiere cambiar la desolación, la destrucción
por bendición. Dios quiere restituirnos ese tiempo por los cuales muchas veces hemos sentido que el enemigo nos ha quitado cosas, porque cuando estamos alejados de Dios quedamos a disposición del enemigo, pero Dios quiere hoy que nosotros nos podamos acercar a Él. Dios quiere hoy hacer maravillas en medio de nosotros. Dios no quiere que nunca más seamos avergonzados. Dios quiere cambiar ese temor por gozo y por alegría, porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y es que somos valiosos para el Señor. Dios muestra no solo con palabras, sino con hechos. Y lo podemos decir y testificar con toda seguridad. Cuánto nos ama el Señor, cuán importantes somos para Dios, que dio lo mejor. Dio a su Hijo para pagar Dios pagó un alto precio por usted y por mí. Y Dios no quiere que vivamos en total aflicción, tristeza, desesperanza. Dios quiere mandar su lluvia a su tiempo. Dios quiere que nosotros podamos ver esa lluvia de bendición, esa lluvia temprana, tardía, como desde el principio, cuando empezamos a caminar con Él. Dios quiere manifestar de su gloria sobre nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros. Dios quiere restituirnos, Dios quiere restaurarnos, pero es necesario que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. No una simple apariencia, un acto externo, no, sino que haya un verdadero arrepentimiento. Por eso Dios le dice: rasgad vuestro corazón, que nos duela haberle fallado al Señor y que le digamos: Señor, perdóname, yo te he fallado, yo he pecado, pero hoy decido volverme a ti. Y Dios está dispuesto a restaurarnos y a ayudarnos. Dios quiere cambiar ese pasado donde la plaga, donde el enemigo quiso hacer con nosotros todo. Pero hoy quiere Dios cambiar esa situación por fiesta. Dios quiere cambiar la escasez y darnos cosecha abundante. Dios quiere que en nosotros haya una palabra de acción de gracia, un canto de alabanza. La intención de Dios nunca ha sido destruir al hombre. Antes, por el contrario, lo que Dios anhela y la intención de Dios es restaurar. Dios quiere restaurarnos, usted y yo que estamos en este lugar. Dios nos quiere restaurar. Y mientras tenemos vida, tenemos esa grande oportunidad de volvernos a Él. Y vemos y seguimos leyendo. Y empieza la palabra a declarar que en el versículo 28... que cuando el pueblo se vuelva a Dios, Dios va a restituir todo. Ellos verán la bendición, verán la intervención. Los pueblos vecinos verán todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y hay algo poderoso. Versículo 28. Y después de que acontezca todo esto, mire lo que dice la palabra. Y después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y cuando escuchamos o leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Por primera vez se cumple esta profecía cuando viene el Pentecostés y todos glorificaban a Dios. Y dice la Escritura que todos los que estaban en el aposento alto fueron revestidos de ese poder tremendo. El Espíritu Santo les visitó, hablaban nuevas lenguas. Y sabe, Dios quiere que la iglesia, nosotros como iglesia, usted que está allí conectado, podamos ser llenos del Espíritu Santo. Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre nosotros, pero para hacerse manifiesto todo esto, usted y yo tenemos que hacer algo, y es volvernos de todo corazón al Señor.
Nada de esto acontece si decidimos continuar y persistir en lo mismo. No, Dios está dispuesto a dar de su espíritu. Y dice el versículo 32, y todo aquel, ¿qué está diciendo la palabra? La palabra no está hablando de algunos pocos, la palabra no está hablando de unos cuantos, la palabra nos está diciendo que toda aquella persona que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo aquel que invocare, y es tiempo, hoy es tiempo de invocar el nombre de Jehová, porque de esta manera podemos alcanzar salvación, vida eterna. Todo aquel que se vuelva al Señor, todo aquel que busca su favor será salvo, pero es necesario volvernos. El pueblo necesitaba despertar. El pueblo estaba en una condición tan tremenda. Su pecado les impedía ver. Sus sentidos se habían adormecido. Y la invitación, los primeros versículos de Joel, el capítulo 1 y parte del capítulo 2 nos habla de que el pueblo despertara, reconociera en qué condición estaba. Entonces hoy es tiempo de volvernos al Señor. Y vemos que Dios había dicho a su pueblo que si se arrepentía, el Señor traería salvación sobre ellos. Él mismo los libraría del juicio que por años Él había pensado sobre ellos. Y debemos hoy, y la salvación de Dios está abierta. Y nosotros podemos hoy escoger si decidimos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, o si decidimos morir en la misma condición con aquellos que realmente no se arrepienten, porque aquellos que confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, recibiremos salvación. Y Dios no quiere que usted y yo lleguemos y partamos de esta tierra sin arrepentirnos. Solo el pueblo y solo las personas que estaban dispuestas a arrepentirse iban a mirar y iban a recibir las bendiciones que está declarando la palabra en esta mañana. Pero aquellos que rechazaban, aquellos que se resistían a arrepentirse de sus pecados, el desastre iba a venir sobre ellos, tal como lo describió el profeta Joel. Entonces, vemos que como la profecía inicia con la destrucción de la tierra por medio de la langosta, pero qué tremendo y poderoso nos muestra Dios en este día, que Dios termina con una profecía de restauración, y es lo que Dios quiere. Dios nos advierte en este día, y si nos volvemos a Él, no vamos a ser destruidos. Antes, por el contrario, vamos a ser ¿qué? Restaurados. Vamos a tener salvación. Vamos a poder experimentar las bendiciones de Dios. Pero necesitamos hoy tenemos una grande necesidad. Yo no sé si usted puede decir: Señor, yo hoy necesito arrepentirme. Debemos reconocer nuestra necesidad de arrepentirnos ante Dios para poder alcanzar ese perdón, esa salvación y todas las promesas que Dios ha reservado para nosotros. Dios quiere que disfrutemos de sus bendiciones. Dios quiere que disfrutemos de esa restitución. Dios no quiere que enfrentemos la destrucción, no. Dios quiere que usted y yo, como sus hijos, como aquellos que invocamos su nombre, podamos ser salvos, podamos experimentar el gozo de la salvación. Por eso el salmista David le decía: Señor, en el Salmo 51 verso 10, vuelve el gozo de tu salvación. Él sentía dentro de sí este hombre, y es una oración
tan tremenda que miramos en el Salmo 51. Es una oración en la cual este hombre reconoce su pecado, se vuelve a Dios, rasga su corazón delante del Señor y él reconoce y él dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Y es que necesitamos ir a la presencia de Dios, cada uno de nosotros, y reconocer nuestra condición delante de Él. Y Dios está hoy solícito por usted y por mí. Hoy Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Es el tiempo, es hoy que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Damos gracias a Dios en este día por su palabra. Y hoy quiero invitarle, vamos a estar en pie. Si usted quiere repetir conmigo, vamos a hacer la oración de fe. Si usted dice: Señor, yo he escuchado tu palabra. Señor, yo necesito alcanzar ese plan de salvación que tú tienes reservado para mí. Usted que está allí conectado, vamos a orar. Vamos a hacer esta oración. Yo le invito a que usted repita conmigo: Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra. Dios mío, reconozco que necesito un Salvador en mi vida. Dios mío, reconozco mis pecados. Reconozco que he pecado en contra tuyo. Hoy, Señor, te recibo a ti como mi único suficiente Salvador. Padre de mi vida, perdona mis pecados, Señor. Padre, porque sé hoy, Señor, al confesar esta necesidad, que he pasado de muerte a vida. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús.